encontramos con el profesor Pablo López García. Para usted, ¿qué importancia tiene la educación para formar la estructura del ser? Bueno, la importancia es sumamente indispensable para todos los educandos en las escuelas, principalmente, para que se desarrollen de manera formal y con toda su estructura que dicen lo que me está preguntando, aunque no diría que es una estructura, sino pues es una forma integral para que la educación sea integral en los seres humanos, en la escuela, más bien dicho. El desarrollo del aprendizaje en la escuela debe de ser integral, por eso es muy importante. ¿Y qué significa integral? Significa que debe de aprender el alumno en todos los ámbitos, en todas diríamos sus espacios, dominar correctamente las competencias. Eso es. Okay. Para usted, ¿qué diferencias observa de la educación tradicionalista a la actual? Bueno, la educación tradicionalista a la actual, así como el término lo dice, si así se declara, sí hay una gran diferencia. La educación tradicionalista se educaba, pues digamos, el alumno se le daba todo lo que pues quería el maestro que el alumno aprendiera, se lo daba, era digamos, vaciar el conocimiento nada más en el alumno. Y en la educación actual se pretende que el alumno debe de aprender, es decir, el aprendizaje debe de ser constructivo, además, ahora ya eso, pues, como que está pasando a la historia, ahora los alumnos deben de aprender lo que les interesa, lo que les va a servir en la vida. Por eso la educación dice que debe ser para la vida, ¿sí? Entonces, donde pues el proceso educativo debe de ser creándoles, podríamos, conflictos en la educación para que el niño o el alumno busque las respuestas y así está construyendo el conocimiento, su propio conocimiento. Y ya no es darle al maestro el conocimiento, sino el alumno busca el conocimiento y encontrar las respuestas. Okay. Perdón. Para usted, ¿qué importancia tiene educar en valores? Bueno, educar en valores es muy importante. En la actualidad, realmente la educación, pues como que los padres de familia, más que nada la sociedad, dice que la educación, por eso está la diferencia. La educación tradicional era mejor que la actual, porque ahora estamos muy devaluados en valores, porque los jóvenes han perdido todos los valores. Y educar con valores significa que la educación que vaya aprendiendo el alumno debe de respetar más que nada su idiosincrasia, debe de respetar su lengua, su cultura, sus tradiciones, ¿sí? Y ahí está, pues, dentro su familia, sus parientes, su comunidad. Ese es educar con los valores. Así el alumno, cuando llegue a terminar un grado, realmente sepa por qué y cómo terminó ese grado. Ya no nada más es aprender por aprender, sino debe de valorar a los demás. Por eso dicen ahí que la educación ahora debe de ser educar con valores, porque así llega a entender, más bien dicho, el educando, que es importante los demás igual que él, ¿sí? Para que pueda estimar al otro, debe de autoestimarse él mismo, si no, no va a poder valorar al otro. Y por eso es muy importante educar con valores. Si no es así, pues vamos a seguir
como se viene educando de valores, exactamente. Ok, pero usted, ¿qué estrategia sigue para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más significativo en los alumnos? Bueno, una vez pues conociendo las nuevas metodologías o la propuesta que propone ahora la RIEP en la educación básica, por lo menos, no así con la educación superior, pero me supongo que debe de ser así. La educación básica pretende la RIEP, o en este caso la reforma integral de la educación básica, que buscar estrategias donde el alumno realmente participe en cosas o y aprenda cosas que le interesen, cosas que él le van a servir, enseñarles pues de acuerdo a su contexto. No vamos a enseñarles cosas que el alumno no le van a servir en su vida, ni cosas que jamás los ha visto, sino cosas que él circundan en su contexto. Y ya de ahí, pues, hablarle de las cosas que posteriormente seguramente se va a encontrar en la ciudad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hacer la comparación de esas cosas que él no tiene en su contexto, pero algún otro contexto sí los tiene. Pero primero es educar de acuerdo a su contexto y de acuerdo a los intereses. Y ahí salen las estrategias donde pues, los aprendizajes van a ser significativos. De lo contrario, el alumno, si no le interesa lo que le van a enseñar, jamás es significativo. ¿Y usted qué piensa, cuál es su opinión acerca de las ideologías que los jóvenes, ahora sí que los jóvenes en la actualidad se han ido tomando? A ver, ¿cómo está la...? Sí, las ideologías, por ejemplo, algunos empiezan a entrar a grupos sociales, ya sea emos, arquetos, metaleros. ¿Usted cuál es su opinión? Bueno, aquí desgraciadamente la educación, más que la escuela, es familiar. Y desgraciadamente mucha gente emigra a países extranjeros, en este caso nosotros tenemos a los Estados Unidos. Esas ideologías o esas formas de ser en los jóvenes es copia fiel algunas de los Estados Unidos. Ahí de los grupos vulnerables de los Estados Unidos, aunque es un país rico, pero tiene muchos grupos vulnerables. Entonces hacen ellos y crean su propia ideología, su propia forma de pensar autónoma y dicen que así se ven bien y eso lo trasladan a nuestro país, que es nuestro vecino, y aquí nuestros jovencitos con nada de experiencia de esas cosas, tan fácil caer en eso y dicen que se sienten bien, ponerse el arete, ponerse otras cosas y bueno, totalmente erróneo para eso, ¿no? Es una situación cultural. Entonces nuestras familias es la que debemos pues estar con mucho cuidado y decirles pues eso no es, y decirles por qué, porque el jovencito también dice, bueno, a mí me gusta, ¿no? ¿Y por qué me dices que no? Entonces hay que encontrar nosotros precisamente la respuesta a sus dudas, entonces por eso es lo que hay. Aquí hace falta mucha educación familiar y desde luego nosotros los docentes, pues nuestras escuelas también podemos incluir directamente qué consecuencias trae todas esas cosas que no es otra situación más que copia de otros países, como los tatuajes, por ejemplo. Decir un ejemplo del que se tatúa, no puede donar sangre a un familiar que tiene enfermo y decirle por qué. A él le decimos, ¿y por qué no lo puedo donar? Sí. Entonces, allí les damos razones por qué, y entonces ellos van poco a poco asimilando de que no es correcto. Y las otras cosas que se ponen en su cuerpo, pues, también decirles que por qué no es correcto. Entonces, pues esas ideologías, realmente, así como dice la pregunta, pues nosotros hemos tenido gran culpa porque nuestros hijos, nuestras familias, las hemos dejado a que pasaran, pues. Y bueno, en México hay familias que pues no están integradas. Entonces,
donde se ve mucho ese tipo de problemas en las familias desintegrantes. ¿Sí? Eso es donde se nota mucho. Pero bueno, hay que hacer algo. Muchas gracias. Y por último, ¿usted cree que es importante que los docentes utilicen las TICs de información como estrategia para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Las TICs es siempre muy importante, pero también tienen una situación especial. Debe de ser muy bien dominado por el docente, y luego para darlo a la enseñanza, aprendizaje, pues debe tener también ciertas estrategias para que el alumno sea realmente dirigido con esas TICs. Y es importante porque, bueno, a través de ello se puede aprender muchas cosas, ¿sí? Pero si los alumnos nos mandamos de manera autónoma a investigar, pues hay que tener mucho cuidado ahí, porque se pueden meter en cosas o en páginas prohibidas, y eso, pues, en lugar de que aprendan, en lugar de que entiendan la importancia de las TICs, pues se va a desubicar y va a tomar otro ángulo esa importancia. Por eso aquí los docentes, como docentes, sí es muy importante que tengamos conocimiento de las TICs, porque debemos de enseñarles. En las escuelas actualmente ya se están equipando, tienen la enciclomedia. Si el docente no sabe manejar la enciclomedia, pues no puede enseñar. Y es un medio o un recurso didáctico de suma importancia para poder sacar muchas dudas a sus alumnos, y les sirve el docente para facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Okay. Por último, ¿cuál sería usted el consejo que les daría a las nuevas generaciones para que no cayeran en una simple ideología, sino que respetaran su estructura, su ser? Bueno, pues aquí como un consejo, diríamos que primero a las familias, que tengan mucho cuidado con sus hijos, y realmente pidan ayuda, ya sea con el maestro, ya sea con el que sabe más, con el vecino que sabe más, con los psicólogos, con los otros profesionales que están dentro del quehacer educativo, dentro del desempeño profesional educativo, pues para orientarnos y que no se desvíen de un buen aprendizaje, y tengan pues un desarrollo realmente integral, pero productivo, que fortalezca sus competencias educativas, que realmente sea un profesional, a lo mejor y es el profesional. Estos jóvenes pues que tengan, pues, como dijéramos, todo positivo en su ideología, en su aprendizaje, en todo el desarrollo de ese quehacer o esa profesión que quiera desarrollar. Muchísimas gracias, profesor Pablo. Hasta luego.